una libertad absoluta, por lo menos en los países en desarrollo. Siempre estamos sometidos a sistemas que, como el nuestro, son imperfectos, ¿no? Y que lo único que hacen es permitir que las personas estemos en un régimen, llamemos cautivo. Bien, en Inglaterra, en el siglo XVI, época de las cruzadas, Ricardo Corazón de León se fue al Medio Oriente, como todos los locos de esa época, se fueron a luchar contra el Islam. No, 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 realmente no sé si lo entendieron bien, pero se fueron a guerrear, a hacer aventura, etcétera, etcétera. Y dejó a Juan, llamado Juan Sin Tierra, en su reemplazo. Y este caballero, que era un hermano de corazón de León, pues era un hombre que indudablemente tenía eh, una debilidad de carácter y era demasiado abusivo. Y los caballeros de la mesa redonda, los caballeros de la época que estaban ahí, se reunieron y lo combinaron a firmar lo que se llamó la Carta Magna Inglesa. Entonces podemos decir que en algún momento de la historia los seres humanos reconocimos pues que no somos cosas. Entonces ya de ahí se entiende de que hay ciertos derechos que no se pueden le dar a los que mandan. Todo tiene una razón indudablemente real de ser, de manera que eso está perfectamente establecido. Bien, también hemos visto que ya desde los tiempos primitivos de la historia de la medicina, los griegos habían adoptado lo que se llamó por mucho tiempo el término de paternalismo, ¿no? De pater. Bueno, eso tiene una historia que podríamos contarla, pero no lo vamos a demorar el tiempo en contarla. Pero lo que es cierto es que ese paternalismo, o sea, eso de que el progenitor, el padre, trata al hijo como es el padre, hace todo por el bien de su hijo. O sea, asume el rol de padre. Eso en medicina se llamó paternalismo, porque se asumía que el enfermo, y obviamente por las consideraciones de la enfermedad, eran incapaces de tener una capacidad moral para tomar decisiones. Por lo tanto, consideraban que no era adecuado darle la capacidad al paciente ni de conocer su enfermedad. De manera que todo eso, de alguna manera, ha repercutido a lo largo de la historia de la medicina en los siglos que han pasado. Lo cierto es que el enfermo era considerado incapaz, infirmus, falta de firmeza, de ahí viene el nombre de enfermo. Bueno, lo importante es que los cambios sociales fueron cediendo en Inglaterra del siglo XVIII y XIX a algo que ya había empezado con John Locke en el siglo XVI. John Locke era un tipo que había fomentado la idea de que los seres humanos tenemos derecho a la tierra, a la libertad, etcétera, etcétera. Fue uno de los pioneros de la libertad en pleno sistema despótico de los ingleses. Y eso quedó ahí larvado, quedó escrito y nunca se tocó, pero cuando comenzó la historia a aparecer y cuando vienen los movimientos y las ideas se comienzan a buscar las libertades, encuentran en el utilitarismo de Hume, de Bentham y de Stuart Mill una enorme situación importante. Hasta que llegamos a la época en que la historia del paternalismo comienza a menguar porque aparecen pues el pensamiento libertario y entre otras cosas la ética de la utilidad que le da paso al utilitarismo y que hemos visto en la clase pasada, las clases pasadas, que abre toda una promoción social. Entonces ahí aparecen algunos derechos que comienzan a ser utilizados y se pensaba que el hombre tenía la capacidad moral de poder tomar decisiones. Y esto indudablemente tuvo una correlación muy, muy precisa con el famoso eh, Emmanuel Kant. Recuerden a Emmanuel Kant que determinó en Alemania de que el hombre tenía una capacidad innata, lo que él llamó dignidad humana. Y esa dignidad humana estaba en la capacidad de la autonomía. De ahí surge el fenómeno de la autonomía que ustedes han escuchado y que es tan popular ahora, ¿no? La autonomía es una manifestación
de la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Y eso es algo que, según Kant, era fruto de la dignidad humana, era el elemento de la autonomía y era el que había de alguna forma establecido una nueva relación. De manera que todas estas ideas estuvieron dando vueltas. En Inglaterra del siglo XVI, XVII, aparece entre otros una norma vinculada a estos temas, porque hablan de un concepto que le llaman hasta ahora el battery. Si ustedes ven en el reglamento inglés, el battery es lo que nosotros llamamos felonía. Y felonía significa en castellano un término que podemos decir un delito. De manera que en esas épocas, para evitar que los poderosos pudieran hacer con los siervos, los esclavos, los súbditos, los ciudadanos, si quieren, bueno, los ciudadanos ya tenían alguna categoría, no podían hacer lo que quisieran con ellos. Por lo tanto, había una penalidad si alguien tocaba a una persona contra su voluntad. Entonces ahí aparece esta ley que establece que en las leyes inglesas, miren, en las leyes inglesas, en las leyes civiles o penales, si quieren llamarle, ya existía el derecho del hombre a no ser tocado por otra persona sin que hubiera pues una flagrancia, pues no sé. O sea, nadie podía detener por, si no exponía las razones que llevan a esa tensión. Eso era una protección indirecta del ser humano, indudablemente. Así que eso existió y fue por mucho tiempo aceptado como un elemento fundamental. Como ustedes pueden apreciar, pocas son las profesiones humanas donde las personas tocan a otras personas sin ningún tipo de penalidad. Por ejemplo, los boxeadores, los médicos, o todas aquellas personas que tienen que usar sus manos e intercambiar, pues, tocamientos, para efectos, indudablemente, llamemos permisivos. A ninguno de ustedes se le ocurriría pues, que un cura, o que otra persona, o que digamos, un abogado, toque a otra persona, pues para nada, ¿no? Salvo que sea una intimidad permisiva. En cambio, a un médico no se le puede rechazar el hecho de que pueda examinarlo, de manera que eso se... Muy bien, lo importante es que lo que ya en tiempos modernos entendemos por consentimiento informado es un proceso que ha durado todos estos tiempos y que se ha enfrentado de dos agendas, la agenda personal de un hombre que con razones de dolor, de malestar, de decaimiento o de previsión, acude a otra persona que tiene una agenda totalmente diferente, a un científico, una persona que vive de su trabajo, de que es un científico, es una persona. Entonces, son dos agendas diferentes. De manera que, y no solo eso, sino que en una, la persona puede ser una persona de un bajo nivel, incluso económico, social, cultural, ni en la otra una persona altamente, sofisticadamente importante, como somos los médicos, conocedor de muchos temas, de muchos términos, de muchos procedimientos para realizar, ¿no? O sea, no hay comparación. Incluso en intelectuales de cierto nivel no tienen pues la erudición que tenemos nosotros respecto a la enfermedad. Y eso pues definitivamente hace una diferencia demasiado grande. Entonces, tanto él con su autonomía como nosotros con la autonomía que le corresponde al médico, que es una obligación, entonces hay un cruce. Y ese cruce se encuentra en el consentimiento informado. Por lo tanto, pudiera ser que el documento de consentimiento informado sea el final de un proceso que se establezca entre dos personas. De manera que con esas diferencias nos llegamos a un acuerdo que no es un contrato, porque no establece ni especifica los fines, sino simplemente se da el conocimiento necesario que establezca que la persona con su libre albedrío pueda tomar la decisión que corresponde. Y eso tienen que entenderlo así. Es un proceso que termina en un documento en todas aquellas situaciones donde por razones obvias de riesgo se requiera como un elemento probatorio de que se ha dado esa información. Nada más, nada más. No vayan a pensar que es un contrato ni es nada
digamos, legalmente amparado del punto de vista estrictamente civil o penal. No, esa es una cuestión elementalmente médica. Muy bien. De todas estas raíces, como ven, que no tienen nada que ver con la medicina, aparecen las razones ya más específicamente ligadas a la medicina. Y una de ellas es bastante antigua, para ya más de 100 años, cuando aparece el famoso juicio de Nuremberg. En 1949 terminó la guerra, en 48, pues, en 49 termina la guerra, e inmediatamente se hace un juicio sumario que termina en el famoso juicio de Nuremberg y que por ende termina en un código de Nuremberg, porque se encuentran de que se habían cometido una serie de delitos relacionados con los crímenes de los nazis que ustedes ya conocen. Entonces, en razón de ello, los aliados, eh, con sus limitaciones, los abogados aliados que habían asistido al juicio de los doctores y se habían dado cuenta que en ese juicio de Nuremberg estos médicos, que eran no pocos, habían cometido una serie de atrocidades con los seres humanos con el pretexto de la investigación por simplemente aplicando una norma racial perversa. Nadie va a decir que yo no creo que nadie, por tener la idea que tenga, el pensamiento, la raza, el color, pueda ser llevado al sacrificio, al asesinato. No sé si alguno de ustedes habrá pensado en qué pensaban estas personas para hacer estas cosas. Bien, lo importante es que ese famoso código de Nuremberg establece, hecho por abogados fundamentalmente, que habían sido testigos de estos horrores que habían sido narrados por los médicos nazis, sacaron un código, que es un código que quedó por ahí, pero fue el primer código que establecía una serie de derechos que tenían los que participan en un estudio de experimentos en los seres humanos y que empezaba con el famoso necesidad de ser informado adecuadamente, o sea, establecer lo que ellos dijeron, el consentimiento voluntario, ¿no? Entonces, se asumía pues que nadie puede entrar en una investigación sin su consentimiento real, expreso. De manera que en ese sentido, este documento pues sirvió. Pero y hubieron otras situaciones también que los abogados con su buen leal saber y entender determinaron que pudieron sacar de las relatos que tuvieron los participantes y los médicos nazis en este momento. Bien, entonces como ustedes pueden ver, probablemente en la medicina, este haya sido uno de los primeros pasos formales en la medicina, porque hasta antes no se había tomado en cuenta este tema, ¿no? La desconocida. Bien, pero todo el siglo XX estuvo tachonado de documentos que se llamaron las famosas cartas de los pacientes. Una carta muy importante de los derechos de los pacientes, un poco tardía, hecha en Estados Unidos, que reclamaba precisamente los derechos de los pacientes. Y también hubo unas cartas de los derechos de los pacientes norteamericanos en el año 73. Pero la más famosa probablemente sea esta famosa declaración de Lisboa de los años 80, en las cuales se desarrolla lo que se conocen como los derechos de los pacientes. Entonces, en esta carta, que es una carta ya formal, que se incorpora, como en el caso del Perú, al Código de Ética, tal cual estuvo escrito, establece pues los derechos que tienen los pacientes. Y ahí es donde se ve con claridad la importancia que tiene el consentimiento informado. O sea, estas cartas que terminaron con la Declaración de Lisboa como la punta más alta de todo este proceso, reconocía la importancia que tenía de la información en el caso clínico de los pacientes y en la investigación también. Pero, por otro lado, y ya un poco después, antes de la guerra, en el año 30, empieza este famoso estudio de Tuskegee, que termina mucho después de la guerra, en los años 70, en el año 74 precisamente, cuando se detecta que se estaban haciendo un experimento, habían hecho un seguimiento de unos pacientes afroamericanos contaminados con sífilis, a los cuales nunca se les había hecho
nunca se les había hecho un consentimiento informado formal. Se redactaba un documento que ponían su huella digital o lo incorporaban simplemente por cumplir con esta formalidad, pero no había un consentimiento informado verdaderamente válido, ¿no? Pero así fue. Entonces, este estudio fue uno de los que de alguna manera tuvo una vinculación con los derechos civiles, que son los derechos de segunda, tercera generación, que se puede decir de los derechos humanos. La discriminación racial que existió en los Estados Unidos desde 200 años atrás dio sus frutos, pues con esta, digamos, este mordiente que sirvió para que estos derechos civiles se den. De manera que aquí, ya un poco vinculado a la medicina, un poco a los derechos civiles, aparece esta famosa observación sobre lo que se hablaba del consentimiento informado. Muy bien, pero ahí no queda la cosa. Miren, todavía hasta ahí, por todas partes había el consentimiento, pero nadie sabía dónde estaba, porque el propio consentimiento del Nuremberg estaba como referencia y se suponía que era solamente para los criminales de guerra que hacían experimentos. No, no lo tomaban en serio, ¿no? O sea, no se puso como un documento que podría servir para la experimentación. Tuvo que llegar Helsinki en 1984, cuando la Acción Médica Americana establece los lineamientos de la investigación. En este código de Helsinki recién se establece con claridad, convocado por la Asociación Médica Mundial, los derechos de los enfermos, de los pacientes participantes en ensayos clínicos, y que tiene una serie de versiones que las vamos a ver en las otras clases. De manera que, como ustedes ven, no había una claridad. Pero miren cómo es la ley. En el año 1912, empezando el siglo, una dama que se llamó la señora Schollendorf, una norteamericana, europea, migrante, fue sometida a un examen bajo anestesia, entre comillas. Lo cierto es que el médico, durante el proceso de evaluación de esta pobre mujer, encuentra un tumor y a su criterio, toma el criterio médico de hechos, sin fallas, y le extirpa la tumoración abdominal a la que había ido esta señora para diagnóstico. Y la señora, al término de la operación, por razones muy propias de ella, se dio cuenta que le habían sacado un órgano sin su consentimiento. Entonces la señora Schollendorf acude a un juez, bueno, judicializa el caso y después de una más o menos larga eh, juicio, el juez Cardoso, que era un personaje, un juez muy respetado en los Estados Unidos, decide eh, sancionar al médico y saca una norma a través de la cual el derecho que asiste a las personas era de que nadie podía hacer nada, se refería al cirujano, sin su permiso previo. De manera que, de una manera un poco tensa, ya en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX existía una norma. Mire, si lo van ubicando ustedes, este consentimiento está en el 12. Estamos hablando del Código de Nuremberg del 48 y de la Helsinki en 1974. O sea, si ven la línea de tiempo, ustedes se van a dar cuenta pues que hay un anacronismo y por todas partes sale la idea, pero nunca cristaliza. Eso es la cosa más increíble, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos saber qué es lo que pasó. Lo que sí es cierto es que esto sucedió. Y como es, aparecieron una serie de situaciones que se llamaron las decisiones. Una de ellas es la famosa decisión de Salgo, otra es de Candura, otra es de Canterbury. O sea, como en Estados Unidos es muy popular la jurisprudencia, los casos que se fueron ventilando y se fueron ganando se fueron acumulando. Y en todos los casos, como ustedes pueden ver, habían situaciones en las cuales había una falta de comunicación directa por parte del médico al paciente y que de alguna forma había producido un daño importante que reclamaron y que los médicos, perdón, los pacientes lograron ganarle a los médicos la posta. De manera que, como ustedes pueden apreciar, todo esto es cosas sumamente importantes. Entonces, estas decisiones
que son tan floridas y tan precisas, ya ingresaban al terreno de la medicina de una manera directa, ¿no? O sea, ya la ley reconocía en la medicina y le daba a la medicina la sanción respectiva cuando no aparecía el consentimiento. De manera que la manera legal de que esto aparezca está perfectamente entendido y aceptado. Por lo tanto, no creo que haya ningún problema para que podamos dudar de esta situación. Bien, entonces, miren, todo esto pasó ya en el siglo XX, ¿no? Ya hemos hablado del reporte Belmont, que aparece a fines del año 79, y después aparecen ya la ratificación y el famoso convenio de Oviedo, que aparecen en los años 90, ratificaban la propuesta que la bioética había empezado con el famoso reporte Belmont. De manera que el reporte Belmont, que fue el final del caso Tuskegee y que sirvió para reconocer algunos derechos en la investigación, y que después Bechamp y Childress, por una razón de artilugio, crearon el principialismo con los cuatro principios bioéticos muy pegados al reporte Belmont. Ya aparece la bioética que ya estaba dando vueltas desde comienzos del siglo relacionada con el tema de la ecología, ya comienza a formarse y ya llegamos al año 90, 80, comienzos del 90, ya teníamos suficientes soportes para que la bioética nazca ya como una nueva doctrina. No doctrina, sino una aplicación de la ética en una nueva disciplina. De manera que recién ahí, miren ustedes están cerquita, no hace más de 20 años, 30 años, la bioética no era nada. Hoy día la bioética está en todas partes. Y están haciendo un curso de bioética y ustedes van a salir pensando en bioética y van a escuchar en el extranjero bioética. O sea, apareció un nuevo, podemos decir, una nueva religión y aceptada por todos. Y fue precisamente en el convenio de Oviedo donde el reconocimiento de los derechos humanos, que eso vincula a los derechos humanos como una cuña que rodearía como una especie de manto todas estas situaciones que son humanas. O sea, la ley, la medicina, la investigación, la ecología, todos ellos están bajo el manto de los derechos humanos. Y son precisamente de la Convención de Oviedo donde se reconoce que esos derechos humanos que se habían aplicado a las diferentes disciplinas se entronizaban en la medicina como un hecho tangente. Ya comienza a tener una idea mucho más clara. De manera que ahí viene todo eso, señores. Muy bien. Y aquí tienen más o menos la famosa línea que hemos mencionado, mediante la cual podemos nosotros hacer todo lo que acabamos de hablar. Como ustedes ven, nuestra participación, llamemos un poco tardía, ¿no? Porque hemos demorado bastante. Imagínense, si en 1900 ya había legalmente una norma, por lo menos del señor Cardoso, y después las subsiguientes, el Código Universal, etcétera. Nosotros recién, en 1997, admitimos por primera vez, o sea, después casi de 100 años, admitimos el primer documento de consentimiento informado, sugerido, ni siquiera normado, por la famosa Ley General de Salud. Como ven, pues siempre llegamos tarde a la invitación, ¿no? Y eso pues nos pone en una situación de retraso pues cultural, de retraso científico, etcétera, etcétera. Esto que ahora ha mejorado mucho con la comunicación y con la informática y con la inteligencia artificial. Hoy día estamos viviendo casi todos un mismo partidor, pero hace 10 años, 20, 30 años había una diferencia grande. La medicina cambiaba cada 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque seguíamos haciendo las cosas que hacían 10 años se habían terminado. Hoy día demora 1, 2, 3 años. Tenemos las tomografías, los aparatos, lo mismo que hay en Estados Unidos. Estamos usando las mismas drogas, etcétera, etcétera. Pero antes había una diferencia grande. Y ya, pues, lógicamente, las normas, las leyes también, a pesar de que había gente interesada, inteligente, y que podían haber ido a otros países, muchísimos médicos peruanos en otros países, no se pudo hacer nada. Y recién en el año 2007
cuando aparece el reglamento de ensayos clínicos, después de que había 50 años de investigación en el Perú, por primera vez aparece una norma que exige el consentimiento informado. Entonces, miren, yo lo que quisiera que ustedes entiendan, a pesar de que esto pues lo han escuchado, tiene tal trascendencia que ustedes mismos ahora tienen que analizarla tardíamente, después de un retraso de 60 o 70 años. Por eso ustedes no pueden hacer como la mayor parte de los médicos peruanos, o una buena parte, que no entienden el consentimiento informado y creen que nuestra función es curar, hacer una serie de situaciones sin considerar la importancia y trascendencia que tiene el consentimiento informado. Por eso miren ustedes ahora que están jóvenes y que están, quisiera que lo entiendan. Es como cuando vino, el- bueno, figurativamente, ¿no? Vino Pizarro, se encontró con Atahualpa, le enseñó la Biblia, y Atahualpa, que no era un ignorante, ni era era un rey, pues hizo la olió, la miró, la tiró al suelo, porque realmente era una cultura diferente. No vayan a ser, no digo que Atahualpa era un bruto, ni que Atahualpa, simplemente es que él no entendía el mensaje. De manera que ustedes están recibiendo una Biblia, no la vayan a tomar, "Ah, no, no pasa nada", y comienzan y siguen su vida profesional sin entender la trascendencia del consentimiento informado. Por eso la importancia del curso de bioética, pues eso no les dirán los profesores de clínica, de cirugía, no sé. Ellos hacen hechos, curan, su misión es curar, suturar, parchar, pero detrás de eso está la importancia de entender. Y ustedes que están en formación tienen que tener, y esa es la importancia de esta clase, más que cualquier otra. De manera que eso es súper importante. Muy bien. Ah, por otro lado, ya sabemos que los derechos del paciente han sido establecidos perfectamente, de manera que no voy a insistir en el tema, ya por diferentes fuentes han aparecido los derechos humanos, de salud, de investigación, etcétera, que todos apuntan y terminan en la necesidad de que el profesional, en este caso el médico, y bueno, por adición la enfermera, bueno, y la obstetricia y el dentista, sean los que, por determinación del sistema, sean los que tengan que solicitar este tema para los procedimientos que van a hacer. Entonces, la Ley General de Salud, pues ustedes van a ver que en la Ley General de Salud hay 15 capítulos, señores, 15 capítulos que son los que permiten entender que la Ley General de Salud ha sido un enorme avance. Esta ley reemplazó a un código sanitario que fue establecido antes de la llegada de Velasco Alvarado y del militarismo al Perú, y que de alguna manera, siendo de izquierda, socialistas o lo que ustedes quieran, traían un mensaje de reivindicación de los seres humanos. Yo sé que la mayor parte piensa de que estos militarotes vinieron y fue cierto, hicieron lo que dio la gana, pero se vistieron pues de piel de oveja y que querían pasar como reivindicadores de muchas cosas. Y ellos se involucraron, indudablemente, y trajeron impusieron de alguna manera esta nueva ley general de salud, que es una ley de gran avance. Esta ley ha cortado esa brecha de 70 años, la ha cortado en muy poco tiempo. Hoy día con esa ley tenemos una modernidad relativa que nos permite ser civilizados. O sea, los médicos ya somos civilizados, no tanto todavía, pero ya somos bastante civilizados porque tenemos leyes, tenemos demasiadas leyes a veces. Bien, entonces ya se establecía con claridad, ya pues acá quién va a dudar. Ustedes que tienen ojos y pueden leer y entender, dice ahí claramente, no se podrá hacer ningún tratamiento médico sin consentimiento del paciente. Y pues no hay necesidad ni siquiera de ser un índice de coeficiente intelectual de 120. Con 70 basta para entenderlo. Y creo que todos lo entendemos. Y así, en casi varios artículos se establece con claridad la capacidad de las personas de negar su consentimiento informado.
Y eso es un avance que ustedes, no sé si se estarán dando cuenta de lo que estoy hablando. Es un avance tremendo, eso no había. Es como si hubieran permitido, pues, una ley que hubiera permitido a los negros, como pasó, en las leyes que se dieron, a que sean ciudadanos, ¿no? Porque antes simplemente eran cosas, no eran personas, no tenían derechos. Así, los pacientes, si tuvieran la misma, si nos espetaran en la cara, nos dirían lo mismo que los negros han hecho con los blancos en los países donde sobre todo Estados Unidos, donde se explotaba tanto a estas personas, ¿no? Bueno, este consentimiento, como lo decía, pues no es tampoco privativo del médico, porque se lo han dado también a otras profesiones que también, obviamente, tienen pacientes, ¿no? O sea que no vamos a ser mezquinos de negarle a la enfermera, perdón, a la obstetriz y, y al dentista, que son eh, profesionales que de alguna manera actúan. Yo no diría mucho a las obstetrices, no porque tenga sea peyorativo, pero también son parte de esto. No sé, es motivo de otra reunión, pero también hay que considerar la importancia que tiene entonces para estas profesiones de salud que tengamos la obligación de hacer. Igualmente, miren, el consentimiento entró como si fuera una especie de aceite, se metió por todos los resquicios de las acciones médicas, en la anticoncepción, en la reproducción humana, en la cirugía, en el derecho a optar por determinadas situaciones, etcétera, etcétera. O sea que la ley está saturada, está llena de puntos rojos donde se habla del consentimiento. Y miren, hasta ahora los médicos no entendemos. Claro, si no hemos leído, no queremos entender o no nos conviene, porque ya es muy engorroso, porque dicen que dura mucho, porque dicen que no entienden los pacientes, porque dicen que no es importante, porque dicen que es una rémora en el proceso. Si nos dan 10 minutos para atender a un paciente, ¿cómo le voy a explicar? Etcétera, etcétera. No creo que ustedes vayan a hacer lo mismo en el futuro, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas, de manera que es sumamente importante. Muy bien. Entonces, incluso ustedes no pueden ir a un hospital e invadir a los pacientes porque son pacientes de servicio público. Usted sabe muy bien eso. Mira, y eso, pues, ¿qué íbamos a pensar nosotros en nuestra época que le teníamos que dar permiso a los pacientes, ¿no? Nomás íbamos y agarrábamos la barriga de los pacientes. Bueno, y miren ustedes, ya que si estamos conversando de este tema que es un poco engorroso, resulta que recién en el año 2008, o sea, después ya en el siglo, hace solamente 20 años, que en el Perú el consentimiento informado es parte de la historia clínica, ya no de la electrónica, de la historia clínica en papel. O sea, si nos tomaran una nota los médicos del mundo, dijeron, ¿desde cuándo tienen ustedes el consentimiento informado? Desde el 2008, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero es cierto, y ahí está, clarísimo, está establecido, está en la norma de la historia clínica y se define al consentimiento informado como tiene que definirse. No lo voy a leer porque ustedes ya lo adivinarán. Muy bien. Entonces, el Colegio Médico del Perú, que ha tenido, y este código, por si acaso, si no lo saben, mi nombre está en ese código, así que si ustedes ven el código, por favor, bájenlo y busquen, por ahí está mi nombre. No porque sea inteligente ni que sea destacado, sino porque me gusta, pues, meterme en estas cosas. Bueno, en ese sentido, hemos sido muy precisos. Claro, y los que lo han hecho han sido la corporación, no lo he hecho yo, lo ha hecho una serie de profesionales, ha pasado por una serie de tamices y ha llegado y ha terminado y está todavía en revisión, pero ya está bastante avanzado. Y ahí es donde establece con claridad la importancia en sus diferentes niveles de la toma real del consentimiento informado. En el capítulo 3 está bien establecido, en el artículo 38 perfectamente establecido. Todo relacionado con la reproducción humana necesita
ser documentada, dado que hubo la pandemia y no se sabía, nunca tuvimos una pandemia, y ustedes ya la han vivido, son parte de la historia. Y aquí a 30 años cuando pasen, ¿se acuerdan ustedes cuando había la pandemia? Sí, pues ya ustedes se acuerdan porque ya ustedes tenían uso de razón y sí, ya saben lo que ha pasado en la pandemia, así que no es cuestión de que nos hagamos los locos. Ahí tuvieron que hacerse normas especiales relacionadas con la pandemia, porque había que adaptar los tiempos. Si bien es cierto, la ética no es, como hemos dicho, no cambia, es una cuestión más o menos establecida, tiene que cambiar pues de acuerdo a las circunstancias. Una cosa es en tiempo de paz y otra cosa es en tiempo de guerra. Entonces, la pandemia es una guerra, es una ruptura de muchas cosas y en este código se prevé todo eso, compas. Igualmente la investigación y la docencia, pues el código contempla con claridad, sé que no tienen ni que releer, ni releer, ni romperse la cabeza, ahí está, como una fotografía, ¡pum! Ya sabemos lo que se trata. De manera que hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar muy en tela de esto. Igualmente, cuando salieron la pandemia, aparecen las telecomunicaciones que ya existían, pero que nunca, ni siquiera se nos había ocurrido que algún médico podía atender a un paciente por... Yo recuerdo que en el colegio médico yo estaba trabajando antes de la pandemia y nos llegó una carta solicitándonos por parte de una empresa que de estas clínicas grandes de Lima solicitaba el consentimiento porque veían, pues, veían mucho más que nosotros, miopes. Y dijimos, no, tan locos. La atención médica es un acto médico directo. No se puede. Ni siquiera lo recibieron. 2, 3 años después se hace legal. Y hoy día el valor de la telemedicina es totalmente. Esta clase es posible a través de la telemedicina. En el acto médico, en el capítulo 1 también, con claridad, pues lo relacionado con todo aquello que tenga un nivel de riesgo. Y eso también nos puede llevar a la confusión de que tenemos que pedir consentimiento informado para hacer un Papá Nicolau, ¿no? Eso también nos trae al otro lado. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Muy bien. Ah, en lo que respecta a los derechos de los pacientes de Lisboa, está clarísimo, está puesto en el Código de Ética del Colegio Médico tal cual es, y ahí está perfectamente, ¿no? Nadie puede tampoco. En el D, toda información debe ser veraz, ya estamos hablando de información. Aceptar o rechazar, estamos hablando de la negación. A no ser sujeto en un ensayo, es decir, ya es de investigación. Y, y se ha comprendido. Entonces, miren, si cumpliéramos con esto todos, no habría ninguna queja. Pero no es así, pues. Muchos de ustedes terminan que no es así, que la medicina es aprender a curar y curar. Curar, 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 hasta que uno se muera. No es así, no es así. Por eso dice personas que atienden a personas. No dice personas que curan personas, médicos que curan personas, no dicen sabios que curan personas, no dicen semidioses que curan personas. Dice personas que son ustedes que curan a las otras personas. Muy bien. Ah, Eso ya lo conocemos. Ah, Acá están algunos detalles de lo que hemos hablado en el reglamento de ensayo clínico del año 2004 aparece una norma que es un reglamento de la Ley General de Salud que se llama de los derechos, la Ley de los Derechos de los Usuarios en Salud, que es un reglamento que tiene por objeto eh, traer todas estas situaciones que se han establecido y colocarlas en un documento que tiene una vigencia absoluta en los tiempos y que nos permite mirar con claridad los alcances que tiene, entre otros, el consentimiento informado. Muy bien.
Y obviamente tenemos que buscar que la ley también prevea los excesos, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales hay que tener el conocimiento necesario para que estas normas en el reglamento sean coherentes con lo que establece la ley. Vaya que aquí creo que no hay ningún problema, todas ellas están dentro de lo que podemos esperar que sean de utilidad. Igualmente, en algunas situaciones en las cuales el criterio del médico para medir la capacidad del sujeto es sumamente importante. Eso amerita una clase especial. Cuando antes de que terminen ustedes la carrera, ojalá haya la oportunidad de hacerles una charla sobre la capacidad de las personas, que es un tema sumamente importante y que pocos médicos le han dado la suficiente, eh, eh, digamos, atención para entenderla. No, simplemente aceptan, hay consentimiento, ya aprendimos, que es obligatorio, sí, que esto, ya está, listo. No digieren el tema. La capacidad del ser humano es una cosa que hay que tomarle con mucha delicadeza, pero generalmente no lo entendemos así. De manera que hay casos especiales, por razones especiales, que el paciente no tiene las capacidades para poder desarrollar un consentimiento informado que sea acorde con el nivel que el médico exige o que la sociedad exige o que la ley exige. Hay situaciones límites en las cuales realmente hay dificultad para entender si el paciente está en condiciones legales y éticas de poder dar el consentimiento informado. Es un tema un poco complicado, de manera que lo vamos a ver en el seminario. Igualmente tenemos también un capítulo entero de la investigación médica donde se establece con claridad en el año 2007 y en el año 2023 con claridad los aspectos que tienen, 17, perdón, los aspectos que tienen que ver con el consentimiento informado en la investigación. Entonces, en la investigación es muy exquisito y tiene una conformación mucho más compleja y mucho más difícil de entender. De manera que estos documentos ya pasan al exceso, ¿no? O sea, no le pueden dar a una paciente que tiene un nivel probable mermado por una enfermedad de un porcentaje importante un consentimiento de 20 páginas. No, eso es una cosa imposible de hacer. Bueno, lo importante es que esto ya está en marcha y el consentimiento informado tiene sus propias características. También hay una serie de situaciones que surgen en situaciones especiales, ¿no? Eh, Como por ejemplo el famoso problema del aborto terapéutico, ¿no? O de la interrupción legal del embarazo. Ahí hablamos de un consentimiento informado muy llevado a lo más delicado. Ahí el tema es sumamente importante porque es la única forma que da paso a una situación legal y ética que debemos entender, pero no todos lo entendemos así. De manera que todas esas situaciones de todos estos pacientes que tienen algún grado de compromiso y de capacidad hay que tomarlos en cuenta. Y salvo que esto es una misión exclusivamente del médico. En algunos casos especiales podemos recurrir a la ley o podemos recurrir al psiquiatra para que determine la capacidad de decisión de la persona. Los psiquiatras podrán diagnosticar enfermedades mentales, pero no capacidad. La capacidad es un término que deben ustedes mejorar. Y eso yo quisiera que los intensivistas, los que trabajan en enfermedades especiales, hagan cursos muy especiales para que puedan tener la sensibilidad necesaria para tomar decisiones en ese caso. De manera que todas estas situaciones especiales son situaciones en las cuales ustedes tienen que tomar las medidas necesarias para que cuando tengan que tomar decisiones tengan que hacerlas acordes con una serie de datos y de normas que muchas de ellas no están establecidas en la ley, pero sí en el sentido común y que ustedes pueden hacer. Ya la bioética cuando aparece y cuando toma la autonomía y la coloca dentro de los derechos humanos, dentro del reporte Belmont en el año 1979, ya da una apertura de la bioética al consentimiento informado. Pero ya aparece porque el consentimiento informado tenía 50 años de vida.
Y ya los investigadores habían hecho en 1967 en Helsinki. O sea que la bioética es madre del cordero, madre tardía, ¿no? Demasiado vieja ya, para la historia de la medicina, pero le ha dado un carácter muy especial. De manera que ustedes han visto que lo han colocado entre los principios y eso está perfectamente establecido, porque en ese documento se ratifican 20 puntos que son fundamentales para entender la medicina moderna, y ahí coloca el consentimiento informado, coloca la importancia de la información, coloca la importancia de cómo hacerlo y cuándo hacerlo, y sobre todo el cuidado con las poblaciones vulnerables. De manera que hay muchas personas que por alguna razón tienen disminución de la capacidad para hacer consentimiento informado. De hecho, el reglamento que hemos mencionado está vigente desde el año 2004, de manera que no hay mayores problemas para entenderlo. Vamos a acabar con esto nada más para que ustedes no tengan problemas el día de hoy. Bien, aquí tenemos un estudio de estos que ustedes deberían hacer. ¿Por qué no hacen estos estudios para sus tesis? En vez de meterse a perder el tiempo haciendo tiempo en la tesis, les dura un montón y no logran hacer su tesis. Miren, este es un estudio sencillísimo en 300 pacientes. Se trataba de saber si los pacientes entendían el consentimiento informado. Y cuando hacen las preguntas respectivas, se dan cuenta de que en los resultados, solo el 9% tenían un nivel óptimo de entendimiento de la historia clínica. Esto es en un hospital de seguridad social sobre 300 pacientes. Es un estudio hecho hace 20 años. Pero miren ustedes, cobra enorme vigencia, porque quiere decir que malos eran más del 50%, irregulares el resto, que el 80% eran malos. Pero no solo eso, sino se dieron cuenta de que tuvieron la sensibilidad de considerar el nivel y eran mayores cuando el nivel es mayor. En los- es malo en las personas que tienen primaria, y esta malicia, esta falta de entendimiento disminuye en los que tienen educación superior. Conclusión, quiere decir que las personas que más conocen saben más que los que no conocen de lo que le van a hacer. Y yo les pongo a pensar, les pido que piensen. ¿Es justo que una persona ignorante no sepa lo que le van a hacer respecto a una persona que es leída, docta o de conocedora? ¿No? Miren, en la raza humana hemos maltratado a ciertas personas simplemente por un aspecto, ¿no? Por aspecto racial, social, cultural, ¿no? Eso lo ven ustedes en una sociedad tan irregular. El que tiene plata mira mal al que no tiene plata. Al que es blanco o rubio, al que no es rubio. Y todos esos complejos que nos hemos creado en el cerebro durante siglos. Entonces, si eso lo aplicáramos a la salud, ustedes que van a ser médicos, ¿creen que habría alguna razón para que discriminen al que tiene un nivel de conocimiento bajo? Entonces, miren, eso es una cuestión de reflexión, ¿ah? Y lo digo y lo hago con mucho cariño porque quiero que ustedes en algún momento entiendan la importancia de ser médicos. Ser médico no debe ser cualquiera. No digo que haya que limitar, sino deben ser las personas que quieren, pues, verdaderamente ejercer la profesión. A plenitud, me refiero. Bien, y ese es otro estudio tonto, esos que hacemos que para muchos es tonto. Comparamos lo que sabían en ese año un chico como ustedes que recién terminaba el curso con los médicos, y le hicimos a los dos la misma encuesta. Y resulta que los médicos de ese hospital sabían menos, en teoría, por supuesto, que los médicos de los estudiantes de medicina que estaban terminando el curso. Como ven, son paradojas. Eso pues no podría pasar, señores. Quiere decir que esto es una cuestión generacional. Los médicos mayores tienen menor capacidad y conocimiento de temas de bioética o de ética, ¿no?
De manera que todo esto es sumamente importante. Muy bien, no puedo decirles más. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si quieren alguna aclaración, con todo gusto. Claro, Muy bien, vamos a pasar entonces a el quiz, por favor.